7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Punto Noticias en su primera emisión. Tenemos el agrado de saludar ya a nuestro primer invitado. Se trata del sociólogo y analista político Agustín Burbano, que está ya con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Agustín? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. En los últimos días, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha ratificado su decisión de convocar a una consulta popular independientemente de lo que pase con la Asamblea Nacional. Allí obviamente su relación política no es de las mejores, no tiene una mayoría lo suficientemente fuerte que le permita continuar con su plan de gobierno, pero él ha dicho que va a convocar a final del presente año una consulta popular para temas políticos como el Consejo de Participación Ciudadana, su eliminación, y también para temas de la dolarización. Estamos en un momento crítico con problemas muy serios como desempleo, como pobreza, como migración, una ola migratoria que no la hemos vivido sino en los tiempos del feriado bancario, en un problema sanitario que todavía está evidente, se está viviendo en el país. Es un momento apropiado para convocar una consulta popular, y esta consulta popular va a ayudarle al gobierno a solucionar todos estos otros problemas que vivimos los ecuatorianos. Buenos días, bienvenido. Licenia, muy buenos días, qué gusto estar aquí en Radio Pichincha Comunicaciones, un saludo a toda tu audiencia. A ver, es una pregunta compleja. Yo lo que primero diría es, ¿consulta popular para qué? Es decir, como tú muy bien lo has reseñado y como muy bien lo has destacado, el país está atravesando en este momento una multiplicidad de crisis. Estamos todavía en una crisis sanitaria, más allá de que ha habido una exitosa, y eso hay que reconocerlo, ha habido una exitosa campaña de vacunación, persistimos en una crisis sanitaria. Hay todavía cientos de miles de personas en Ecuador que han visto suspendidos sus servicios médicos, sus operaciones programadas por temas distintos al COVID que todavía merecen y deben ser atendidos en el sistema de salud. Estamos con los problemas también que hemos visto en el sistema sanitario, con los médicos, con el personal médico, de enfermería, de cuidados en el sistema sanitario, que en teoría fueron héroes hace un año durante la pandemia y ahora están viendo regresiones y vulneraciones de sus derechos. Estamos con una crisis política, estamos con una crisis institucional en la Contraloría General del Estado. Ha habido escándalos públicos en la Asamblea Nacional, ha habido escándalos en la Corte Nacional de Justicia, es decir, institucionalmente hay una crisis en el Ecuador. Si a eso le sumamos que el presidente, que el gobierno, que creo, no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional, que no ha sabido jugar las mejores cartas para construir una correlación de fuerzas favorable en la Asamblea Nacional. Si a eso le sumamos además la crisis que estamos viviendo en términos de seguridad ciudadana, hay una crisis carcelaria, hay un incremento de los crímenes violentos, hay un incremento de los homicidios, y si a eso le sumamos la crisis económica provocada, sí, en una gran parte por la pandemia, eso es obvio, pero provocada por otra parte también por las medidas recesivas que adoptó el gobierno de Lenín Moreno durante los 3 últimos años, sobre todo de su mandato, con la llegada de Richard Martínez al Ministerio de Economía. Vemos un país convulsionado, que es una olla de presión, que está atravesado por una multiplicidad de crisis, y en ese sentido yo no sé, y la verdad yo no entiendo y quisiera entender, no he visto un pronunciamiento oficial claro al respecto de cómo una consulta popular nos va a ayudar a solucionar toda esta multiplicidad de problemáticas que estamos experimentando. Yo no sé en qué medida una consulta popular, que más allá de los debates que son muy importantes constitucionales sobre si procede la enmienda, si procede la reforma, si procede la consulta, más allá de eso, yo no sé cómo una asamblea legislativa, una función legislativa bicameral nos va a solucionar estos problemas. Yo no sé cómo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos va a solucionar estos problemas. Ni siquiera queda claro cuál es la pregunta sobre la dolarización que el presidente quiere incluir en la consulta popular, y tampoco sé cómo esa pregunta nos va a solucionar esta multiplicidad de problemas. Entonces, yo lo que creo es que el recurso al discurso, a la presencia, a nombrar, traer a colación al debate político el tema de la consulta popular, tiene que ver más bien con el fetichismo de la consulta. En ciencias sociales hablamos del fetichismo cuando un objeto, cuando a un bien, cuando a un producto le otorgamos poderes sobrenaturales más allá de sí mismos. Y en Ecuador tendemos a creer que la consulta popular tiene poderes mágicos y que una consulta popular va necesariamente a producir efectos políticos, de acumulación de capital político para la persona que la lidera y que la enuncia. Primero, en términos históricos, eso ha sido falso, eso no se ha demostrado de esa manera. Y segundo, si es que la referencia es la consulta popular del año 2018 del gobierno de Lenín Moreno, pues entonces
las condiciones del Ecuador, la correlación política de fuerzas en el Ecuador, el estado actual del ánimo y de la vida cotidiana de la ciudadanía en el Ecuador es muy distinto. Agustín, corremos el riesgo de que nos tomen, digo yo, desprevenidos, como ocurrió en la consulta que convocó el expresidente Lenín Moreno, en el sentido de que nos consulten o nos pregunten entre las interrogantes temas relacionados con la dolarización, a la que yo creo que nadie se va a negar a decir que sí, o posiblemente esta eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que creo yo en su gran mayoría la gente va a decir que sí. Pero en medio de estas dos preguntas, distraídos o concentrados en estas dos interrogantes, nos pueden incluir otras que posiblemente sí nos afectan en el mediano, en el corto, en el largo plazo, y no nos vamos a dar cuenta. Entonces todos, digo yo, con la atención puesta en mantener la dolarización como si eso fuera una decisión que vía consulta se puede hacer, vamos a votar que sí, o la gran mayoría posiblemente votaría que sí, dejando pasar por debajo temas muy importantes que pueden provocarnos problemas mayores en el mediano plazo, como la seguridad social, me imagino, por ejemplo, entre otros temas. Corremos ese riesgo, Agustín, y el capital político que está acumulando el presidente de la República por este plan de vacunación, que hay que reconocerlo, le ha ido bien, ha logrado cumplir sus metas, que es una obligación suya, de él como gobernante o de cualquier otro gobernante que hubiera estado en el poder, el vacunar a su población es una obligación, pero lo ha ido bastante bien, yo creo que la gente lo reconoce. Ese capital acumulado hasta el momento le alcanzará hasta fin de año para conseguir un resultado positivo en esta consulta. Muy buenas preguntas, Licenia. Voy primero por la primera parte, luego por la del capital político producto del proceso de vacunación. Sobre la primera parte, yo no creo que se puede emular esas preguntas a rastro, que en su momento lo hizo Lenín Moreno para las preguntas clave que tenía, que en efecto la que más le importó a la larga fue la pregunta número 3 sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No creo que se puede generar eso, primero porque está en la retina de la ciudadanía muy reciente la utilización de ese recurso. Entonces ya hay una experiencia inmediata muy previa que está en la retina de la ciudadanía y hay un sector muy importante de la población que históricamente votó a la Revolución Ciudadana, que no obstante no siguió al presidente Correa en la consulta popular, que votó a favor de la tesis de Lenín Moreno y que hoy en día se pensaría dos veces si se sumaría a ese tren. Entonces yo no veo las mismas condiciones, tampoco veo porque ahí había algo que salía en los estudios cualitativos previos a la consulta del 2018. La consulta del 2018 para muchos sectores de la población fue una consulta popular en que la ciudadanía le quería decir a Correa: apruebo mucho de lo que hiciste, estamos muy agradecidos con tu gobierno, hay muchas cosas que valoramos bien, hay otras cosas que no valoramos tan bien, pero queremos decirte en esta consulta que no siempre vas a tener la razón. Y para un sector importante de la población, esa fue la motivación para votar a favor de Lenín Moreno, de las posturas de Lenín Moreno en la consulta. No fue tanto un voto anti-Correa, sino fue un decirle a Rafael Correa: esta vez no queremos que tengas la razón. Esas condiciones hoy en día no existen. Además, se está llegando de una forma distinta a la consulta, porque cuando Lenín Moreno plantea la consulta, ocurre por hay una fractura, hay una lucha interna de facciones en Alianza País que es previa, que data del 2014, que culmina en la candidatura de Lenín Moreno, que rompe Alianza País. Eso tiene hasta una explicación geopolítica. Durante la Revolución Ciudadana, China tenía una presencia un poco mayoritaria en la rectoría de los recursos estratégicos del país. Con el ascenso de Lenín Moreno, China pierde ese espacio rector y vuelven empresas norteamericanas y europeas. Hay una condición geopolítica de esa ruptura. Pero bueno, las condiciones son distintas. Y lo segundo que te diría es que los problemas obviamente son otros. En ese momento Lenín Moreno tenía un objetivo claro de que en medio de esta disputa política poder retomar el control de puntos neurales claves del Estado. Ahora, respecto del capital político, sí, es verdad que la campaña de vacunación le da un muy buen capital político al gobierno de Guillermo Lasso. Es cierto que también incluso dura la crítica porque ante el sufrimiento humano que hemos experimentado durante el último año y medio de pandemia, la campaña de vacunación es un alivio y eso también obliga a los sectores críticos a guardar un poco de silencio porque hay que también darle su reconocimiento a la campaña de vacunación. El tema es que también el capital político de Guillermo Lasso se debe al contraste con el gobierno de Lenín Moreno. Digo, la nula gestión o la gestión tan... Eh, ¿cómo lo puedo decir? Grotescamente a favor de las élites, la captura del Estado tan grotesca que continúa de alguna manera con Guillermo Lasso, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero esa gestión tan impresentable hace que cualquier persona que llegue al gobierno en este momento y gestione medianamente bien algunas de las problemáticas que están
ocurriendo desde hace más de 3 años en el país, tenga una buena evaluación de gestión. Ahora, hay que ver si es que este capital político, producto de la gestión que Lenín Moreno no tenía y producto de la campaña de vacunación, va a durar hasta finales de este año o hasta principios del año próximo. Eso está por verse también y dependerá también de cómo Guillermo Lasso empiece a mover las fichas, qué medidas de política pública adopte y también cómo empiece a gestionar esta conflictividad social multisectorial. Va desde el agro, desde distintos sectores del agro, pasando por el magisterio, terminando en el personal sanitario de salud. Hay problemas en territorios, pueblos, nacionalidades indígenas que persisten con denuncias de contaminación ambiental, de necesidad de reconocimiento y de práctica de ejercicio del derecho a la consulta previa. Es decir, las problemáticas en este país son varias. El gobierno es quien tiene la iniciativa. Hay que ver cómo empieza a gestionar esta conflictividad y en función de eso, el gobierno llegaría de mejor o de peor manera a una eventual consulta popular, que yo, repito, no sé qué sentido tiene y en qué medida nos va a ayudar a solucionar la situación actual del país. La falta de una mayoría consolidada, una mayoría sólida del gobierno, del bloque de Creo en la Asamblea Nacional, estaría forzando al presidente Guillermo Lasso a gobernar bajo decreto y a entablar esta amenaza de una posible muerte cruzada. Esto podría representar que él no quiere reconocer que desde un primer inicio, algo que ya sabía, que es que iba a gobernar con una asamblea tan diversa como la que tenemos, que fue fruto de la elección en la primera vuelta, y que es tan legítima como él ahora, que ganó en la segunda vuelta su puesto en el sillón presidencial. Él no está reconociendo esa diversidad, esa forma de integración que ahora tiene la Asamblea Nacional. ¿Es una actitud democrática o no? ¿O él debe también dar muestras de ceder un poco en su plan de gobierno, en sus propuestas, y no exigir solo de manera unilateral a la Asamblea que colabore? Yo concuerdo con tu observación, Licenia. De hecho, la correlación actual de fuerzas en la Asamblea Nacional es el producto legítimo y democrático de las elecciones del 7 de febrero del 2021. Ha habido algunas variaciones. Actualmente el bloque de UNES está compuesto de 47 asambleístas, el bloque de Pachacutic de 26, el bloque de Izquierda Democrática de 15, el bloque del Partido Social Cristiano de 14. Creo sigue manteniendo sus 12 asambleístas, pero con independientes de otros partidos menores ha logrado hacer un bloque de acuerdo nacional, el BAN, que tiene entre 25 y 26. Es importante notar que Creo no es mayoría ni siquiera en su propio bloque. ¿Por qué menciono esto? Porque como tú bien señalas, al ser este el resultado de una expresión democrática de la primera vuelta, al ser las condiciones de la función legislativa con las que Guillermo Lasso enfrentó la segunda vuelta electoral, es una de las razones inclusive por la cual Guillermo Lasso postula su tesis del Ecuador del encuentro. Entonces ahora lo que la ciudadanía debería estarse preguntando y lo que muchas personas ya nos preguntamos es, perfecto, llegaste a la presidencia con la tesis del Ecuador del encuentro. Eso significa que vas a gestionar diálogo político con la diversidad de actorías políticas en la diversidad de espacios institucionales y extrainstitucionales del Ecuador. Si es que tienes el bloque minoritario, tienes menos del 10% de asambleístas, ¿por qué razón deberían bloques que tienen una mayor representatividad, como UNES, como Pachacutic o como la Alianza Minga con Izquierda Democrática, por qué deberían ponerle el cuerpo a tu plan de gobierno sin que tú primero accedas o a renunciar a los puntos neurálgicos más álgidos, más estrictos de tu programa, de tu dogma neoliberal? ¿Por qué no optas por la estrategia de negociar tu plan de gobierno, tus leyes económicas urgentes? Porque si no, entonces el Ecuador del encuentro llega a ser una propuesta vacía, pero no solo una propuesta vacía o falsa o falaz, sino que también denota ya falta de cierto compromiso con la democracia, porque en general, las personas tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos, y con lo que tiene Guillermo Lasso en la Asamblea, simplemente no puede pasar sus leyes económicas urgentes o su plan de gobierno en su versión más neoliberal, tal como él quisiera o tal como los sectores más estrictos y dogmáticos del gobierno le quisieran. Entonces, también aquí se va a poner a prueba la vocación democrática del presidente Lasso. Él dice, hay que ver si es que la Asamblea Nacional va a tener una vocación patriótica o va a demostrar su patriotismo. La Asamblea está conformada y la Asamblea por funciones tiene que negociar las leyes y tiene que debatir las leyes. Hay que ver si Guillermo Lasso, en tanto presidente del Ecuador y en tanto colegislador, va a también poner su parte y va a aceptar que va a tener que renunciar a algunos de los puntos más caros de su programa de gobierno. Y eso es lo que yo creo que está por verse.
Y creo que el recurso a mencionar que va a haber una consulta popular o que va a haber una muerte cruzada, que es algo que se lo he enunciado menos, pero que está flotando en el aire, tiene que ver con cierto intento de disciplinar a la Asamblea. Ujú. Hablo de disciplinar a la Asamblea porque ha habido operaciones mediáticas y operaciones políticas de baja intensidad, pero muy comunicadas en medios de comunicación, valga la redundancia, que sí está sirviendo para disciplinar a los bloques legislativos. Los temas de Bella Jiménez, la denuncia pública sobre el secretario ejecutivo de Izquierda Democrática con el tema de la compra de los autos de la Asamblea Nacional, las operaciones sobre la misma presidenta de la Asamblea Nacional, las denuncias de Elías Hachero, de Mariano Curicama, es decir, hay una serie de denuncias que han tenido toda una caja de resonancia mediática. De las glosas de Contraloría, que son procesos que todavía no se han cerrado, pero que ya se están haciendo públicos, también contribuye. Muy, contribuye totalmente. Entonces hay una intención, sí, en un primer momento de que vamos a tratar de disciplinar a la Asamblea. Si este disciplinamiento por las malas, que es informal, que es totalmente antipolítico, porque es sustituir la negociación política por lógicas policiales de tratamiento del otro. Hay aquí una lógica persecutoria y de policía. No estoy defendiendo la corrupción, los casos de corrupción tienen que ser investigados, pero tienen que ser debidamente investigados, no comunicados. En este país la corrupción se comunica y se juzga mediáticamente antes de procesarse debidamente. Eso es uno de los problemas que tenemos. Entonces, sí creo que tienen este intento de disciplinamiento. Si es que este disciplinamiento no llegare a producir resultados, entonces queda como segundo efecto la deslegitimación de la Asamblea. Esta idea de que la Asamblea es una versión muy degradada de lo que debería ser, de que la Asamblea es una institución amoral, de que la Asamblea es un nicho de vicios en la política ecuatoriana y que en ese sentido se empieza a construir un framing más acorde a la muerte cruzada. Yo lo que creo lamentablemente es que ante esta correlación de fuerzas tan negativa que tiene el gobierno en la Asamblea, que en parte es producto de sus propias decisiones también, porque fue el gobierno el que decidió desprenderse del Partido Social Cristiano, con quien tendría un bloque con un mayor margen de operación en la Asamblea. Lo que yo creo que está sucediendo aquí es que es una consulta, yo no sé cómo le resuelve esta problemática correlación de fuerzas negativa, adversa que tiene el gobierno. Y en este sentido sí hay un poquito de falta de seriedad en el debate político. Agustín, el presidente y su ministra de Gobierno están acusando a la Asamblea de bloqueo, pero al parecer, por todo el análisis que usted realiza, quien se está bloqueando a sí mismo es el gobierno, al no dar muestras de que está dispuesto a ceder un poco en sus propuestas de gobierno, ¿no? En sus planteamientos que los piensa enviar a la Asamblea Nacional, como el tema de la reforma tributaria, como el tema de la reforma laboral, esta ley de oportunidades, esta coexistencia de dos códigos laborales que no gusta a muchos sectores de la población. Es el gobierno el que se está bloqueando a sí mismo. ¿Tienen sustento entonces estas afirmaciones de la ministra Vela y del presidente Lazo, en el sentido de que la Asamblea es la que se está convirtiendo en ese obstáculo para la reactivación económica, por ejemplo? Sí, Licenia, de acuerdo, el gobierno se está bloqueando a sí mismo, pero no se bloquea así, se bloquea a sí mismo porque no parecería no aceptar con vocación democrática los resultados de febrero de 2021. Es decir, no es que el gobierno, no es que el presidente Lazo no pueden gobernar este país. Lo que pasa es que tienen que gobernar de la manera en que la correlación de fuerzas les permite gobernar, teniendo 12 asambleístas, porque no tienen 60 asambleístas, no tienen 70 asambleístas, no tienen un bloque ni siquiera de 44 asambleístas como lo tenía Moreno. Tienen 4 veces menos de eso. O sea, si Moreno con 44 asambleístas estableció ese estado brutal del reparto que costó tantas vidas en la pandemia con la entrega de los hospitales, ¿cómo puede hacer, cómo puede construir una mayoría Guillermo Lazo con apenas 12 asambleístas? Es que matemáticamente no me da la cuenta. Entonces, no es que el gobierno no puede gobernar, es que el gobierno quiere gobernar de una manera que con 12 asambleístas no puede. Y ahí sí tiene que primar un principio de realidad. Lo que quiero hacer, ¿puedo hacer con lo que tengo? Sí, no. Y aquí me llama mucho la atención que se eluda esta realidad, que no se quiera reconocer esta debilidad en la asamblea, porque es algo que en cambio se hicieron con la campaña de vacunación. En la campaña de vacunación, las élites del país, que ya tuvieron un fiasco con Moreno, que prefirieron marcas en vez de vacunas, cuando toman ya las riendas del país de forma directa con Guillermo Lazo, hacen un cambio de switch y empiezan a pensar que la mejor vacuna es la vacuna que está disponible, que las marcas no importan, que las vacunas no tienen ideología y emprenden un sistema de vacunación exitoso.
Ahora, yo no entiendo por qué este pragmatismo que sí tuvieron para la campaña de vacunación, este reconocimiento de la realidad plena que sí tuvieron, de las condiciones, de las limitantes que la realidad impone para el proceso de vacunación, ¿por qué no pueden hacer ese reconocimiento para la gestión de las relaciones políticas en la Asamblea? El gobierno tiene que reconocer que tiene 12 asambleístas, que tiene un bloque de 24 y 26, y que la única forma de procesar las relaciones con la Asamblea en esas condiciones de fuerza y con ese músculo político que en el bloque ampliado no llega al 20% de la Asamblea es negociando. Y si no quiere negociar, entonces ahí sí me preocupa. Sí me preocupa porque lo que estamos viendo es entonces que el gobierno no quiere jugar a la política democrática y a la política institucional. Agustín, ¿qué tan peligroso puede ser esto que se ha dado ahora, como ya se está convirtiendo en una costumbre, tanto a través de los voceros gubernamentales como de los grandes medios de comunicación, en el sentido de que si hay sectores que critican o que cuestionan iniciativas del gobierno que pueden representar regresión de derechos, por ejemplo, en el tema este de la reforma laboral, que ya se han dado a conocer algunos aspectos, como el eliminar la indemnización en un despido intempestivo, como eliminar las horas extras, como eliminar la jubilación patronal, por ejemplo, que son derechos ya consolidados adquiridos por los trabajadores. Esta coexistencia de dos códigos laborales, el uno que respeta todos los beneficios de ley y el otro que le otorgaría un trabajo precario, aunque sea, pero bajo el concepto de mejor es tener algo que no tener nada. Hay sectores que cuestionan ya estas posibilidades de reformas, pero son identificados como sectores que se oponen al progreso del país, que se oponen a la reactivación. ¿Qué tan peligroso puede ser la construcción de esta imagen sobre estos sectores que están cuestionando acciones gubernamentales? No, en términos de derechos es peligroso, pero, pero bueno, aquí hay que hacer una distinción que sí es importante. A diferencia de Lenin Moreno, que ganó con un plan de gobierno que favorecía derechos, que favorecía capacidades estatales, que favorecía servicios públicos, derechos garantizados desde los servicios estatales, Guillermo Lasso no mintió para ganar las elecciones. Es decir, Guillermo Lasso presentó un plan de gobierno neoliberal y lo transparentó. Sí hizo propuestas en la segunda vuelta demagógicas que inclusive iban en contra de su programa neoliberal. Hay que ver si de verdad va a subir el salario a $500. Hay que ver si es que este año en diciembre sube $25 del salario, porque su propuesta era que íbamos a tener un salario básico de $500, no que íbamos a tener regresiones laborales. Entonces, lo que sí hay que ver es en qué medida el gobierno empieza primero a demostrar que en campaña hizo promesas demagógicas y falacias y falsas. Y lo segundo que hay que ver en este sentido también es, sí, cómo empieza a jugar el gobierno con esta noción de progreso, de que si tú defiendes derechos laborales, te estás oponiendo al progreso, que si tú defiendes empresas públicas, servicios públicos, te estás oponiendo al progreso. En primera parte, porque ya hay países en América Latina que enfrentaron, que asumieron las recetas, las estrategias que Guillermo Lasso nos está proponiendo y que no necesariamente están teniendo los resultados de progreso que el gobierno dice que nos estamos oponiendo a. Es decir, tenemos que regresar a ver a Perú, tenemos que regresar a ver a Colombia y ver si las propuestas y las estrategias de flexibilización laboral, de regresión de derechos, tenemos que regresar a ver a Chile, a ver si la privatización de la seguridad social fueron estrategias que mejoraron la vida cotidiana de la ciudadanía, que dignificaron la vida cotidiana de las personas o no. Es decir, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021, las propuestas de política pública se tienen que hacer con evidencia en la mano. Y hasta ahora, la evidencia que existe en la literatura, en las ciencias sociales, en las ciencias económicas, en la sociología, en los estudios del trabajo, es que la precarización de los derechos laborales no aumenta necesariamente la condición de vida de las personas, sino que termina aumentando la tasa de explotación económica de las personas. Las personas no van a tener mayores ingresos para acumular, sino que van a tener procesos de empobrecimiento más acelerados. Y eso es lo que hay que empezar a tener en cuestión en este debate. Sí, es peligroso, pero también, bueno, es la política y aquí también hay que ver qué capacidad van a tener los liderazgos políticos de otras organizaciones políticas que plantean políticas alternativas al neoliberalismo. Aquí particularmente me refiero a UNES y a Pachacutic, qué capacidades van a tener de irradiar otros sentidos y de enseñar a la ciudadanía, de demostrar a la ciudadanía que las tesis del gobierno son contrarias a lo que el gobierno dice que quiere aspirar. Agustín, ¿usted cree que en estos 100 días del presidente
Guillermo Lasso al frente de su gestión gubernamental, se ha cumplido con este eslogan del gobierno del encuentro, tomando en cuenta que sí ha habido encuentro con organismos internacionales, el mismo Fondo Monetario Internacional, el mismo Banco Mundial, con sectores empresariales, con sectores financieros, con sectores mediáticos. Hemos visto un desfile del presidente de la República por varios medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, tanto televisivos como impresos, en estos días, para dar a conocer los logros de sus 100 primeros días de gestión. Pero en contraste ha tenido desencuentros con sectores indígenas, con los que todavía no tiene una relación clara, con los mismos sindicalistas, con los trabajadores. Mire usted que el 15 de este mes se planifica una movilización en contra de las políticas del gobierno. Este próximo domingo ya sufriremos un nuevo incremento en el precio de los combustibles. Esta olla de presión en la que estamos ahora, que usted mencionó hace unos instantes, ¿cree que podría explotar antes de diciembre? A ver, dos puntos ahí. Sobre el Ecuador del encuentro, hasta el momento es una propuesta altamente selectiva. Es decir, ha habido encuentro y ha habido diálogo, sí, pero de manera selectiva y arbitraria. No ha sido con todas y con todos. Y sí ha habido una tendencia del gobierno, sí ha habido una predilección del gobierno, un sesgo del gobierno a favor de encontrarse con representaciones, con representantes, con liderazgos de la sociedad civil y de las élites. O sea, ha habido ese sesgo. Estamos en el tema universitario, atendido más hacia las universidades privadas que hacia las universidades públicas. Si es que estamos hablando del tema de la situación financiera del país, atendido más hacia la Asociación de Bancos Privados del Ecuador que a trabajar sobre el tema de las cooperativas o hacerse cargo del problema del chulco, que ahorita es grandísimo, por ejemplo. Entonces, si es que ha habido Ecuador del encuentro, ha sido selectivo hacia los sectores de las élites y hacia los sectores, ¿por qué no decirlo? Porque en este país las relaciones de clase están racializadas también hacia los sectores blancos y blancos mestizos del país. El Ecuador del encuentro no se ha experimentado con los pueblos y las nacionalidades todavía indígenas del Ecuador, no se ha experimentado todavía con los sectores populares y no se ha experimentado todavía el Ecuador del encuentro en general con los sectores plebeyos del Ecuador. O sea, a ellos todavía no llega el sector del encuentro. Es más, iniciamos esta entrevista hablando de la consulta popular. Hay muchas más probabilidades que entre las élites se sepan cuáles serían las posibles preguntas de la consulta popular que entre los sectores plebeyos de este país. Entonces ahí eso ya marca la selectividad de esto del Ecuador del encuentro. Sobre lo segundo, yo no creo sinceramente que este año pueda estallar de forma masiva, articulada, esta olla de presión por la multiplicidad de crisis que nos atraviesan. No lo creo, primero porque el gobierno tiene algo a su favor, que es la iniciativa política, y tiene, segundo, números. Tiene números que ahorita le juegan favorablemente. La imagen del gobierno, del presidente Guillermo Lasso, está bien. La credibilidad de la aprobación de la gestión del gobierno y la credibilidad están bastante bien. No importa, más allá de las fluctuaciones que hay entre una consultora de opinión o no, el gobierno tiene números. Y justo Pedro Donoso marcaba esa diferencia. Hay un clima de optimismo en la percepción de la ciudadanía, cuando los indicadores de la realidad son realmente trágicos y están denotando que hay sufrimiento en la vida cotidiana. Hay que ver hasta dónde le va a dar al gobierno su capacidad de gestión, como te dije inicialmente, la capacidad de sostener ese optimismo en medio de condiciones reales y materiales de vida tan insuficientes. Entonces, yo no diría que este año hay que esperar ni grandes movilizaciones, ni grandes estallidos, además es el primer año de gobierno, pero sí creo que si el gobierno no empieza a gestionar adecuadamente, otra vez atendiendo un principio de realidad, otra vez demostrando que tiene que escuchar a sus otras y a sus otros, atender sus demandas, procesarlas y comprender que no tiene un bloque de 60 asambleístas, sino de apenas 12. Entonces, bueno, si el gobierno hace eso, le va a ir bien y va a ir bajando la conflictividad. Si el gobierno persiste en pensar que es gigante, que tiene 60 asambleístas y que lo puede todo, entonces la sociedad se va a empezar a movilizar y también le va a marcar los límites en esta cancha. Muchísimas gracias, Agustín. Muy interesante conversar con usted. Muchas gracias por la información que nos ha proporcionado. Agustín Burbano, sociólogo y analista político que ha estado con nosotros. Gracias, Agustín. Gracias, Licenia. Un buen día con todos.